¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes en una emisión más de la Comisión de Acceso a la Información Pública, Sociedad Transparente, donde transmitiremos para usted el día de hoy una serie de charlas que hemos realizado con aquellos personajes que en América Latina han venido analizando y estudiando el avance y los retrocesos de las leyes de transparencia en América Latina. Como hemos venido comentando en otros programas, en sociedades de democracias avanzadas, el tema de las leyes de acceso a la información proviene de varias décadas. En México, en la última década, llegaron primero la ley federal y en cascada las leyes de transparencia a otras entidades del país. Pero ¿qué es lo que sucede en este momento en países de América del Sur, en Centroamérica y desde luego en México? El día de hoy le invitamos a descubrir y a conocer lo que hoy representa todo un reto para la sociedad mexicana, pero también para la autoridad gubernamental, hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Comenzamos. En la última década, las leyes de transparencia han ido ganando espacios en los países de América Latina. Su vigencia ha enfrentado diversos obstáculos en diferentes naciones. Habla Moisés Sánchez de la Fundación Pro Acceso de Chile. Bueno, hay que entender de que el acceso a la información es un derecho de que originalmente no estaba contemplado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en esa línea, hasta antes del año 2006, cada vez que se suscitaba un problema en la mayor parte de los países que no tenían ley de acceso en ese minuto, México la tiene del 2003 si no me equivoco, lo que pasaba era que las cortes decían, mire, ese derecho no está reconocido ni en los instrumentos nacionales ni en las convenciones internacionales y por lo tanto generalmente los recursos de protección o de amparo, según como se llame en los distintos países, eran rechazados. Lo que traía en consecuencia que las personas no tenían acceso real a la información. Todo ello sumado a una cultura del secretismo, de la reserva, a un sentido patrimonial de la información, donde los funcionarios públicos estimaban que la información era del sector público y por qué tenían que estar compartiéndola, puesto que la habían generado con su propio esfuerzo y para sus propios fines. A raíz de eso surgió un caso que marca un poco la agenda en Latinoamérica de la evolución del acceso, que es el caso de Clos Reyes versus Chile, caso en el cual me tocó participar como uno de los abogados integrantes ahí del equipo que llevó este caso ante la Corte Interamericana, que nace el año 1999 a propósito de la negativa del gobierno de Chile a entregar información sobre ciertos antecedentes de una empresa que iba a invertir en el sur de Chile para una gran explotación forestal, 300.000 hectáreas. El resultado es que a nivel nacional no hubo mayores avances, se recurrió ante la Comisión Interamericana, quienes acogieron el caso, durmió bastantes años en la Comisión Interamericana, hasta que llegó un relator para la libertad de expresión que tomó en consideración el tema, conversamos con él, que fue Eduardo Bertoni, y él empezó a dar desde dentro de la Organización de Estado Americano mayor preponderancia a este tema. El caso fue realmente resuelto positivamente por la Comisión Interamericana, pero el gobierno de Chile no se allanó a cumplir inmediatamente la sugerencia, y el caso en definitiva llegó a la Corte Interamericana. Y la Corte, después de un proceso que implicó reunir varios testigos, aportes internacionales, muchos expertos de distintos países de Latinoamérica colaboraron en ese momento, con informes, papers, siendo testigos, siendo peritos dentro de ese juicio. Eso concluyó el año 2006 en un fallo que en septiembre de ese año estableció que el derecho de acceso era un derecho que estaba reconocido implícitamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que se podía subentender del artículo 13, que es el de libertad de expresión. De ahí viene toda una historia donde yo siempre digo hay como dos etapas. Una etapa antes del fallo, donde los esfuerzos institucionales de algunos países por avanzar en materia de transparencia estaban más asociados a abrir el Estado para evitar la corrupción. Pero a partir del año 2006 surge una nueva corriente en el acceso, donde ya se entiende que este acceso es un derecho humano de las personas y por lo tanto no se trata solamente de abrir las puertas del Estado y las ventanas del Estado para que entre la luz, sino también de generar mecanismos efectivos para que la ciudadanía pueda manejar información relevante para formar opinión pública. Y de ahí vienen una serie de leyes, entre las que se incluye Uruguay, la nuestra de Chile, Panamá, qué sé yo,
En fin, o sea, hay una serie de leyes que se están discutiendo. El Salvador recientemente, hace 2 días atrás, que fue aprobada, que surgen bajo el alero de toda esta reflexión. Ahora, eso es una visión muy sucinta de lo que fue la historia. Lo que vienen ahora son los desafíos. ¿Cuáles serían esos desafíos? Entendiendo que ya muchos países de Latinoamérica cuentan con leyes de transparencia, en algunos ya estamos casi a una década de que se han instaurado este marco legal, y sin embargo en otros se observan ciertas resistencias. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son esos desafíos que logra visualizar? Yo desafío de distinto nivel. Hay países que han avanzado y que han generado un compromiso político con el tema, independiente de que existan problemas en el avance, porque, como yo siempre digo, las leyes de acceso a información y los órganos rectores en algunos países son una suerte de hijos ingratos del derecho público, porque al final del día lo que tienen que hacer es controlar a los propios órganos públicos, y eso genera también resistencia en el avance. Y hay un nivel que yo diría que es de los países que han generado mayor profundidad y mayor compromiso político, como en el caso de Chile, México, por cierto, que fue el primero, y Uruguay, donde creo que el nivel de reflexión apunta hacia cómo generar mecanismos efectivos para la respuesta a las solicitudes sin congestionar al sector público, y por otro lado, cómo lograr mecanismos de facilitación que hagan que el acceso no se transforme en un derecho de élite, sino que pueda llegar a todas las personas. Porque en la práctica, la mayor parte de nuestros países, quienes ejercitan el derecho de acceso, son personas básicamente ilustradas, con formación universitaria o superior, y generalmente grandes ciudades. Entonces la pregunta es ¿qué pasa con el resto de la población? Y creo que la experiencia comparada a estos 3 países puede dar muchas luces de hacia dónde avanzar. Ahora, también hay otro nivel de países que no cuentan con leyes, que están en el desafío de hacer, o si tienen leyes, de hacer que sean efectivas, como el caso de Panamá o Nicaragua, que ya tienen ley pero no son efectivas. El caso de Honduras, que por motivos que ya todos conocemos ha tenido problemas políticos, institucionales bastante graves. El caso de Perú, el caso de Argentina, que todavía no cuenta con una ley nacional. El caso de Paraguay, que tiene un importante caso en la Corte Suprema hoy en día, y que va a dar impulso probablemente a lo que va a ser su ley de acceso a información. Y el resto de los países, que sería largo de mencionar, en esos casos lo que viene es establecer claramente la necesidad y entender de que las personas tenemos derecho a que nos respondan las solicitudes de información. Y por lo menos yo tengo una tesis ahí que aprovecho de comentarte, y es que hasta el momento todas las reflexiones para tratar de obligar a los gobiernos de que respondan han girado en torno a una visión muy sustantiva de la importancia del acceso, que es un derecho humano, que por cierto lo es, pero también hay un aspecto procesal y que está en el fallo de la Corte Interamericana. ¿Y qué dijo la Corte? Dijo también que cuando se trata de procedimientos administrativos de respuesta a la solicitud de información, en esos casos, por tratarse de procedimientos donde se involucran derechos, se entienden que son aplicables todos los principios del debido proceso que están en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y eso cambia radicalmente la reflexión, porque yo no solamente con ese argumento puedo instar a los gobiernos a responder porque es importante la información, sino porque si no responden están violando desde el punto de vista procesal también el debido proceso. Y creo que hoy día falta también en ese segundo nivel de los países que no están avanzando, poder tener una visión de que si no responden la solicitud de información están también violando un derecho, que es el debido proceso. El intercambio de experiencias permite encontrar puntos de coincidencia y áreas de oportunidad para mejorar los procesos de apertura de la información gubernamental y fortalecer aquellas acciones para mejorar la transparencia. Habla Jean-Michel Arrighi, secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA. ¿Cuál podría ser el principal avance, logro que se ha dado en la última década en los estados donde se cuentan con leyes de transparencia? Veamos un poco de qué se trata. O sea, nosotros tenemos en materia de transparencia, en materia de acceso a la información y en materia de combate a la corrupción. Ese es todo un paquete. Todo eso tiende a fortalecer las instituciones democráticas en un país, a restablecer la confianza en la población. La transparencia, muchas veces, el no poder acceder a la información genera la sospecha de que atrás hay corrupción. Puede no haberlo, hay mucho más sospecha de corrupción que corrupción, pero esa sola sospecha ya debilita las instituciones, genera desconfianza,
genera debilitamiento en las instituciones, tendencias autoritarias, tendencias populistas, etc. Desde que se adoptó, por un lado, la Convención Americana contra la Corrupción, por otro lado, los instrumentos tipo la Carta Democrática para el fortalecimiento de las instituciones, los países han ido entendiendo esto y han ido entendiendo de que las dos cosas estaban muy ligadas y que un elemento clave común a esta defensa de la democracia y el combate a la corrupción era lograr que exista transparencia. Y uno de los instrumentos para el logro de la transparencia son las buenas leyes de acceso a la información. Esto es lo que estamos promoviendo. México ha logrado crear un instituto, tiene una ley que ha servido de ejemplo, hoy la estamos tratando de promover y a partir de la ley mexicana mucho se ha trabajado para tener una ley modelo con la esperanza de que esto se pueda difundir, las buenas prácticas, los errores cometidos, las dificultades encontradas, toda esa práctica que tiene México, tratar de volcarla a los demás países de la región. En México se han llevado a cabo diversos estudios en torno a las leyes que existen a nivel internacional en materia de transparencia gubernamental. Uno de ellos ha sido estudiado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien ha llevado a cabo diversos trabajos para proyectar áreas de oportunidad y acciones que permitan fortalecer a las leyes de transparencia en nuestro país. Al respecto habla Héctor Fix, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Por qué el interés de promover estos encuentros, estos estudios, numerosas publicaciones e investigadores de tiempo completo a este tema? Bueno, yo creo que si lo pudiera decir así, es casi una tradición del instituto involucrarse pues en los temas más importantes de la agenda pública y de la agenda jurídica del país. Y en el caso del derecho de acceso a la información pública, pues estamos convencidos de que es parte de las transformaciones institucionales más importantes que hemos tenido en los últimos años. Es, digamos, un tipo de reforma que ayuda a ampliar y consolidar por lo que hemos avanzado en temas de derechos humanos, de transformación democrática, incluso de justicia. De manera que pues creo que encaja muy bien en el tipo de labor que quiere hacer el instituto el estar trabajando en estos temas, y eso se traduce pues en primer lugar en tener un grupo de investigadores e investigadoras que están preocupados y trabajando en el tema, en un conjunto importante de publicaciones, muchas de las cuales hemos hecho en coedición con los institutos y organismos de transparencia, particularmente el IFAI y el InfoDF, y en eventos como este que tenemos el día de hoy, donde pues hacemos una convocatoria para que haya una discusión de los temas del momento. Observamos que en gran parte del país los académicos son quienes más han aprovechado el acceso a la información pública. ¿En dónde está ese asunto que se convierte en medular de interés específico para los investigadores mexicanos? Pues bueno, el investigador pues es quien anda buscando relacionar, diríamos, piezas de información que le permiten llegar a conclusiones. En el momento que se implanta el acceso a la información y hay mecanismos efectivos para llegar a ella, pues digamos que nos ayudan, nos simplifican un poco la vida, ¿no? Creo que en ese sentido es importante, pero bueno, al final pues hay una utilidad social que va mucho más allá de lo que puedan aprovechar los académicos, ¿no? Finalmente, ¿cómo se ve desde el ámbito donde usted se desenvuelve los avances, pero también las amenazas de retroceso en los temas del derecho de acceso a la información y el marco legal que lo rige? Pues yo creo que es natural que en la creación de nuevas instituciones pues hay una dinámica que parece a veces de avance y de retroceso, pero en realidad incluso si hubiera cambios que uno pudiera decir esto es un retroceso, nunca se vuelve a la situación anterior. Yo creo que siempre hay un avance que ya implica una conquista que no se puede, a la que no se puede volver atrás, ¿no?
y es natural, pues en fin, en lo que realmente se entiende la institución, en lo que realmente se exploran todas las consecuencias que tiene, en lo que también se organizan quienes no están muy a favor y buscan maneras, digamos, de obstaculizar o de matizar o modular las instituciones. Bueno, pues es parte de la misma dinámica institucional en cualquier campo, ¿no? Una de las comisionadas que más experiencia tiene en materia de análisis de leyes de transparencia es María Marván, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, quien habla con respecto a aquellos renglones que se han presentado y donde se reflejan serios retrocesos en las leyes de transparencia y la forma en que ha venido trabajando el Instituto Federal de Acceso a la Información para fortalecer su presencia institucional a nivel nacional. Desde luego, la ley significa avances, es un borrador trabajado con mucho tiempo, con mucho cuidado, desde el Senado, con un acompañamiento del IFAI en todo momento, con todos los partidos. Sin embargo, ahorita en el último momento, al entrar a la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación de la Cámara de Diputados, se reserva un artículo que es el que en especial nos preocupa, y es el reformar el artículo 59 que establece que las decisiones del IFAI son inatacables por parte de los servidores públicos, y se pretende poner al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como autoridad revisora de las decisiones del IFAI. Esta es una preocupación que realmente pues acabaría con el IFAI. Me preguntaban hace poco, ¿la dejarían en calidad de institución decorativa? Peor, porque estorbaría y además les costaría a los mexicanos. Sí, creo que sería sumamente grave que esto sucediera. Acabaríamos con la posibilidad de resoluciones expeditas, justificaríamos que cualquier dependencia o entidad fuera a un tribunal que tarda más de 3 años en tomar una resolución para decidir si el IFAI o la dependencia tiene la razón, donde el ciudadano va a estar en su casa, el que pidió la información en primera instancia ni siquiera va a saber cuál es este pleito ni por qué no se le entrega la información que trata de ocultar una secretaría, una entidad federal. Y además creo que hay un proceso de desnaturalización del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que nace para proteger al ciudadano de actos administrativos y que en este caso se utilizaría para dirimir rivalidades entre la propia Administración Pública Federal. Nos parece que sería un despropósito en términos jurídicos, un despropósito en términos constitucionales y sobre todo un despropósito en términos de derechos humanos. Sería dar al traste con la posibilidad de que el acceso a la información sea expedito. Desde luego, el ciudadano, la persona física, la persona moral, no está desprotegida. En caso de que vean vulnerados sus intereses, para eso está el juicio de amparo en el Poder Judicial. Si han de querer revisar nuestras resoluciones, vámonos al Poder Judicial vía juicio de amparo para proteger a las personas físicas y morales cuando vean vulnerados sus derechos, no para garantizar la opacidad de la administración pública. ¿Esto qué refleja? Hay un ambiente en el ámbito público de ver al IFAI como un monstruo donde se salió de control, donde ahora se ve amenazado el Estado por esa vigilancia extrema quizá, o por aquellas circunstancias que ha generado en todos estos 8 años el acceso a la información pública a nivel federal. Yo creo que revela tensión política. Sería injusto decir que todos los actores tienen esta postura, pero sí hay quienes lo están impulsando y quienes lo están impulsando lo están haciendo de manera muy activa. Algunos de ellos desde la administración pública cabildeando con los legisladores.
sería injusto decir que todos están en esta postura. Insisto, quienes están, lo están haciendo de manera muy activa y seguramente les ha incomodado el IFAI. Creo, y lo digo con orgullo, si el IFAI les ha incomodado, creo que para eso nacimos para ser incómodos. Una institución de contrapoder, si no incomoda, si todo el poder nos aplaude, querría decir que no estamos haciendo nuestro trabajo. Si hemos sido incómodos, la verdad es que me parece un orgullo, porque estoy segura que no hemos sido irresponsables. Una cosa es ser incómodos y otra cosa es ser irresponsables. Y estoy segura que no hemos sido irresponsables. Si bien es cierto que no podemos adelantar vísperas, consejera, en este momento, ¿qué podemos hacer la sociedad civil, los órganos garantes, los mexicanos que tenemos un logro en la mano, que conquistamos este derecho ciudadano y que quizá hoy puede verse vulnerado? Y ante ello, ¿qué actuación debe asumir en su rol de consejera de... Defender los logros por todos los medios a nuestro alcance, medios de comunicación, desde luego organismos de la sociedad civil, presiona a nuestros diputados, hacerles saber que aquel diputado que vote en favor de esto o en contra del IFAI, pues tendrá un costo en términos de ser reconocido como no transparente, como un diputado dispuesto a esconder información, procurando evitar que los ciudadanos tengamos acceso a la información, y les exijamos a diputados y gobernantes que hagan bien su trabajo con transparencia en el manejo de los recursos y con honestidad, mirando siempre a los ojos de los ciudadanos que gobiernan. En numerosas ocasiones se cuestiona si el derecho de acceso a la información verdaderamente ha tenido un impacto en mejorar los niveles de transparencia y en combatir la corrupción. Eso se está escribiendo apenas. Por lo pronto se puede advertir que el vaso se puede ver medio lleno. Sin duda alguna, hoy en México contamos con una ley de transparencia a nivel federal con 32 órganos garantes que nos permiten hacer efectivo como una garantía individual y como un derecho humano el derecho a saber, el acceso a la información pública. Recuerde que en la Comisión de Acceso a la Información podemos orientarle de cómo conocer las actividades, las acciones y el ejercicio del presupuesto público. Nuestra página de internet www.caip.org.mx. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.